La tertulia de actualidad. En la tertulia de actualidad, después de escuchar a Nacha Pop con su chica de ayer, canción ícono de la movida de los años 80 en España, tenemos a Miguel Ferris, está en Valencia, me imagino que relleno de fartons y de horchata, aunque creo que dentro de poco se va para Galicia a tomar un poco de marisco, ¿no? Pues sí, buenas tardes. Bueno, me había pasado a la merengada, que es otra especialidad muy refrescante, que también se echa de menos desde la lejanía. Pero ahora sí, me voy a integrar el lunes a San Xenxo y la zona, por familia que tengo. ¿Sabes lo que he hecho yo falta de la zona, yo personalmente? El blanco y negro. El blanco y negro. Te sabes muy bien la carta, ya veo. Sí, espero tomarme algún blanco y negro dentro de poco. Aquí tenemos a nuestro amigo común Francisco López riéndose, porque él es también de cerca de ahí, de la zona, es manchego albaceteño. Sí, bueno, perdón, toledano. Otra cosa es que viviera en Albacete bastante tiempo. Sí, se fue el error. Por trabajo y eso, pero sí, toledano. ¿Qué tal? Buenas noches, Ferris. Hola, buenas noches. Menos mal que no estás en Toledo, que hace la máxima temperatura. Eso dicen, del país que hace ahora. mucha calor. Lo que mi gente dice, madre mía, que se están chicharrando la hostia. Pero bueno, ya iré por ahí. ¿Qué tal si hablamos ya que estamos hablando de migraciones, qué tal si hablamos de la problemática de la migración en Europa, de la subsahariana, de la latinoamericana, del norte de África, del Magreb? Tú tienes bastante información y eres especialista en el tema, Miguel. Venga, danos una buena Rompe el hielo. Rompe el hielo, como dice Bueno, Francisco. yo lo que hicimos aquí, mi mujer que es periodista intercultural y yo, es hacer un periódico precisamente para garantizar a toda la inmigración que vino de fuera en los principios de los años 2000 y algo, y que pasó en esta ciudad de un 1,5% a un 14% de media, y en algunos barrios un 35-40%. Es decir, hicimos un periódico que sirvió para poder explicar la sociedad de acogida y también, a su vez, a la gente de aquí, la emigración que llegaba y todas sus peripecias, ¿no? Yo creo que en Europa, aparte de que la emigración o la migración es una cuestión, digamos, natural de la historia de la raza humana, desde la época neolítica, las migraciones por causas climatológicas, económicas, por búsqueda de recursos y alimentos, por causas bélicas, por propia supervivencia. Es decir, ha habido muchísimas causas que siguen siendo además muy parecidas. Yo creo que Europa es un enclave que es la suma de migraciones, ¿no? Si nos referimos a la situación posterior a la Segunda Guerra Mundial, yo diría que la migración en Europa es el mecanismo de reconstrucción de prácticamente de todo el continente, y sobre todo en los países más avanzados, ¿no? Es decir, aquellos como Francia, Alemania, Bélgica, etcétera, han sido varias ya las generaciones que llevan. En el caso de España, dada la autarquía del régimen dictatorial de Franco, no hubo un fenómeno de llegada de migración, más bien al revés. Fueron los españoles los que por la posguerra tuvieron que emigrar en los años 60 y 70, y bueno, muchos de ellos ya no volvieron. Yo creo que, digamos que el problema en el mundo, o las causas que han generado la migración, se han incrementado en todos los términos, ¿no? Tanto en América Latina hay dos tipos de migraciones: migraciones que se desplazan, digamos, de un país a otro diferente, y luego las migraciones o desplazamientos internos, en los que se producen grandes desplazamientos. Por ejemplo, en Colombia es el segundo país del mundo con mayor desplazamiento, 8 millones a raíz del conflicto armado y de la situación económica y de desigualdad, ¿no? Es decir, hay países y emigraciones que se quedan en el país de al lado. Mucha de la gente que llega a Europa desde la zona subsahariana o desde Oriente Medio, etcétera, no llegan digamos, no son la mayoría del pueblo que llega. La mayoría se queda en búsqueda de lugares donde vivir mejor, en esa búsqueda en países limítrofes, o por las limitaciones legales y judiciales también, es decir, la falta de un derecho de asilo suficientemente reconocido, y las digamos, las barreras
del el Tratado de Schengen que blindan de alguna manera los límites de la Unión Europea. Y yo creo que en ese sentido, aunque debería haber un derecho garantizado, como teóricamente sí se reconoce a la migración, en la práctica los Estados vienen de estar obligados a cumplirlo, y está claro que ni cumplen siquiera el derecho al asilo, que tiene unas causas muy específicas. Por lo tanto, digamos que en Europa el debate de la migración ha servido más bien de arma política que realmente de un verdadero cumplimiento de la legislación humanitaria internacional y de las propias leyes de los Estados. Francisco. Bueno, el tema de la migración en España es un hecho desde que se abrieron prácticamente las fronteras, por la necesidad imperiosa que había de refrescar un poco lo que era el tema de la seguridad social o de los aportes, ya que era una población que se estaba haciendo mayor y no había muchísima gente que pudiera aportar o trabajar. Había una necesidad imperiosa de mano de obra a partir del año 2000. Entonces, se dio esa posibilidad, ¿no?, de poder contratar a gente de fuera, de que muchísima gente pudiera llegar a España y se sumara a todo lo que era el organigrama o la ciudadanía española. Eran bien recibidos porque nos hacía falta mano de obra. Indudablemente llegó muchísima gente muy cualificada y otra gente que no era tan cualificada, ¿no? Yo creo que ese salto se dio imperiosamente en el año 2000. Luego, a partir de 2008, con la crisis, indudablemente todas estas personas que vinieron, que ya están incorporadas dentro de la sociedad española, pues empezó un poquito a generar esa fobia hacia el emigrante, ¿no? Es decir, nos quitan el trabajo, nos quitan el pan, nos quitan de comer, y siempre todo esto muy enarbolado por las banderas, en este caso de Vox, o inclusive algunas partes del propio Partido Popular. Hay que recordar, por ejemplo, que España es aparte de ser la puerta de Europa, es una nación que tiene una recepción bastante grande. De hecho, por ejemplo, los marroquíes están en torno como una de las primeras naciones en emigrantes en España, en torno a los marroquíes que viven ahí, en torno a los 872. Después le sigue Rumanía, 644.000. Colombia, como bien ha dicho, es la tercera en emigrantes en Europa, con 514.000. Después le sigue Ecuador, 416, Venezuela 396, Argentina está en el séptimo puesto con 302, y luego también es el Reino Unido. Fíjate que hasta el Reino Unido han emigrado a España para buscar una mejor calidad de vida. Y hay que diferenciar mucho porque, en un principio todo el mundo valía porque necesitábamos imperiosamente mano de obra. Después, cuando todo esto ya se ha ido consolidando, entonces, siempre como que hemos hecho emigrante de primera y emigrante de segunda. O sea, no hemos rechazado a los extranjeros, si son turistas, si son cantantes, si son deportistas, si tienen fama y si pueden aportar, ¿no? Sí, como carátula. De hecho, tenemos algunos emigrantes españoles que están compitiendo, algunos emigrantes de tanto de Cuba como de Venezuela y otras naciones latinoamericanas que están compitiendo en el atletismo español y enarbolando la bandera de España. Esos son cojonudos, son buenísimos, esos vos no lo critican, ¿no? Pero parece ser que siempre los que tenemos que rechazar son a los pobres, a los que supuestamente van a perjudicar, van a quitarnos el trabajo, y que se utilizan luego con las clases pudientes, los grandes latifundistas españoles, sobre todo en el sur de España, para una explotación de sin papeles que nos lleva a una situación tremendamente caótica, ¿no? ¿Quién no ha tenido una criada filipina, no? Bueno, diría la élite, diría en la este élite. sentido, ¿no? Y luego también nos hemos enfrentado en España, España, por unas causas o por otras, siempre ha sido muy promiscua a la trata de personas. Es una lacra que afecta cerca de a 45.000 mujeres y niñas en estos últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que el tráfico de mujeres, sobre todo de mujeres del este, a partir de la caída del muro de Berlín y de la apertura, ¿no? Yo creo que ha sido muy muy escandalosa y se ha dado mucho en España como puerta de Europa. Yo creo que estas cuestiones yo creo que hay que ponerlas en un contexto muy importante. No nos damos cuenta que lo mismo que hemos recibido muchos, también hemos salido muchísimos españoles al exterior. Indudablemente, por una circunstancia, a partir del 2009, el 11-12, con las políticas de Rajoy, pues ni te cuento. Y la mayoría de los españoles hemos emigrado pues a la zona de Reino Unido, de Alemania, de Francia. Han sido países
que han recepcionado mucho a los españoles, ¿no? Han sido países muy receptores, una cosa parecida a lo que pasaba con el régimen franquista, ¿no? Cuando necesitábamos que la gente saliera para traer divisas a España. Sí. Bueno, se ha incrementado por las mismas políticas también no iguales, ¿no? Porque era cuando estaba Franco era un protector de que nadie tenía que pensar diferente, ¿no? Pero en estas situaciones, bueno, se ha dado una salida de españoles. Yo creo que lo mismo que siempre hemos salido fuera para trabajar y nos han recepcionado bien, pues España está en la necesidad imperiosa y en la obligatoriedad de recepcionar también a toda la gente que venga a aportar. Una pregunta, Miguel. ¿Qué diferencia ves tú entre, ya que vives entre Francia y París, o entre París y Valencia, o no vives más en París, pero te mueves bastante? ¿Qué diferencia ves tú entre la contestación social del francés contra o a favor del emigrante versus la contestación social del español a favor o contra el inmigrante? Bueno, quizás muchas de las causas del rechazo, digamos que tienen un origen común. Por ejemplo, normalmente la manipulación mediática haciendo blanquear las consignas de la ultraderecha, de los grupos fascistas, que en estos momentos en Francia han sumado hasta un 40% en el voto a las presidenciales, pues es muy fácil entrever que lo que está pasando en España con el linchamiento de los líderes de izquierda, del independentismo y de otro tipo de luchas, digamos, progresistas, está hecho para blanquear esa agenda, ¿no? Para facilitar el que la población normalice la agenda de la extrema derecha. Y evidentemente una gran parte del mensaje de odio y de desinformación viene instalado sobre el miedo. Es un miedo que aprovecha, digamos, una forma natural de temor que el ser humano tiene a lo desconocido, a poblaciones que pueden venir. De hecho, una de las teorías, la teoría de la sustitución, en fin, tiene varios nombres, que piensa que Europa está en un proceso de, digamos, de disminución de población cristiana, blanca, etcétera, y está siendo sustituido por población musulmana, etcétera. Digamos que son ese tipo de teorías que alimentan el imaginario de la población a la hora de ir a votar, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera, igual que en Francia es verdad que hay un movimiento antifascista y antirracista importante, porque además han tenido ya más generaciones de emigración en su país desde antes que España, ¿no? Digamos que también es verdad que las doctrinas que utilizan la emigración como excusa política, pues digamos que tienen más amplitud todavía a nivel electoral, ¿no? Sin embargo, en España, pues esperanzábamos que estábamos inoculados del mal del racismo, porque decíamos que, bueno, que la extrema derecha no tenía oportunidad de surgir en España por diversas causas, pero una vez el PP necesitó no perder votos hacia su derecha cuando la corrupción asolaba las páginas de los periódicos y de alguna manera los poderes económicos y las élites decidieron segmentar en tres partidos, Ciudadanos, Vox y PP, el voto conservador y del miedo, y en este sentido Vox apareció y dado el blanqueamiento de los medios españoles, que la mayor parte están en manos de la derecha, y dado esa falta de, digamos, de educación política de la ciudadanía española, que ha tenido 40 años que no ha podido hablar de política, y luego la transición se basó en un silencio de complicidades o lo que había pasado en el pasado, pues tenemos a una población muy desinformada y fácilmente manipulable. Por lo tanto, en el fondo es similar la respuesta, aunque los niveles todavía no son exactamente iguales. ¿Tú cómo lo ves, Francisco, esto? Bueno, comentando un poquito, yo no vivo en Francia, pero yo creo que también el pensamiento que tiene la población francesa es totalmente diferente, yo qué sé, a la que tiene España. Date cuenta que nosotros hemos estado en una dictadura y prácticamente nos hemos abierto al mundo a partir de que la hora que vino la democracia. Cuando, por ejemplo, era cuando yo me acuerdo que en España no había los primeros inmigrantes que llegaban eran de Latinoamérica, normalmente eran dominicanos, los que más se veían, y de Ecuador. Después ya empezaron a venir, ¿no?, de la zona sur, pero éramos como una isla en todo el continente europeo. Capaz que Francia, por la cantidad de países, ¿no?, que por el tema colonial que tuvieron a lo largo de su historia, estaba más enfatizado, ¿no?, tenía más énfasis con
con poder acometer o poder acoger lo que era la migración. De hecho, yo la última vez que estuve en París, indudablemente eran barrios que estaban, bueno, o bien por magrebíes o bien por la zona de Senegal o de Mali. O sea, me quiero referir que la banlieue de París es complicada. Sí, por eso me quiero referir que es totalmente diferente. O sea, España pasó de la noche al día y bueno, lo que todo era, volvemos a la misma, cuando somos tenemos una necesidad de recepcionar, no había críticas. En el momento es buscar siempre un culpable, de decir, en vez de buscar las soluciones para que todos podamos vivir dentro de este internacionalismo, porque hay que recordar que no solamente estamos hablando de los emigrantes que han ido a España a buscar una vida mejor o por circunstancias de golpe de Estado, como en su momento pasó aquí en Argentina o en Chile, en los distintos países latinoamericanos, sino que la cantidad de españoles que hemos tenido que salir fuera. Yo ahora mismo estamos hablando y aquí de somos emigrantes. 3 emigrantes, ¿no? 3 emigrantes. 3 emigrantes y la cantidad de emigrantes que hay fuera que aún hoy no pueden regresar porque no tienen una posibilidad de crecimiento, de desarrollo. Joder, claro. Yo tengo 2 hijos, mi hijo Francisco estoy hablando y estaba en Alaska, te das cuenta, ¿no? Y el otro pues ha estado en Noruega, ha estado en Irlanda, ahora está en España y bueno, y me quiero referir que estamos en un mundo que es totalmente libre y globalizado, y yo creo que esa globalización la tenemos que llevar a todos los estamentos. En España hay que recepcionar a los emigrantes y bueno, la nueva ley de migración, que luego hablaremos al respecto, ¿no? Una parte de un reglamento. Luego hablaremos al respecto también. Yo creo que constata la necesidad imperiosa que tiene España, bueno, pues de recepcionar. Ahí también tiene que estar fino España, de dar política de retorno para que muchísimos españoles pues puedan regresar, ¿no? De hecho, muchas comunidades autónomas están haciendo ahora una implantación de esas políticas de retorno, pues para intentar que, bueno, en esta necesidad imperiosa que tenemos de que vaya gente para España, por el tema de la cotización, porque si no hay gente que trabaje, indudablemente no hay gente que cotice, y si no hay gente que cotice, pues corre en peligro las pensiones o las jubilaciones. Claro. Así es el sistema. Tenemos que ir terminando porque tenemos que ir a vender algo. ¿Algo te quedó en el tintero, Miguel? Cortito, porque si no nos matan, si no tenemos que comer. Sí, el que se está justamente hace una semana, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros una reforma que facilita un poco más la regularización de los inmigrantes en nuestro país, porque dicen que falta personal en distintos sectores de la economía, como el turismo y la agricultura. A pesar de la tasa que es el doble de la Comunidad Europea, la Unión Europea es un 6 y pico %, en España estamos oficialmente en un 12 y algo, aunque la precariedad a veces oculta los verdaderos números del paro, ¿no? Pues sencillamente, pues quizás la observación de que esta reforma que se hace para facilitar la llegada se hace con criterios muy economicistas, que sigue habiendo los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros, en condiciones vergonzosas. Yo tengo noticias de aquí, de Valencia, además de maltratos policiales y de cargas dentro de la propia prisión, injustificadas. Y creo que esas sombras no pueden seguir recayendo sobre un gobierno progresista y evidentemente yo creo que hay que poner también mucho acento en que la sociedad civil y los grupos que trabajan sobre la admisión de la inmigración como una cosa normal. De hecho, nosotros la inmigración, cuando estamos fuera, comprendemos mejor el fenómeno migratorio en nuestro país, pero cuando mucha gente no ha salido del país y no se ha visto en esa condición, no entiende muy bien a la gente que viene de fuera. Por lo tanto, no puede haber un enfoque muy restrictivo. Bueno, para cerrar el tema, hay un tema que es importante, que no nos flagelemos los españoles, porque el centro peor de Europa, y yo creo del mundo, de inmigrantes es la isla de Lampedusa, por un lado. Y después no nos olvidemos tampoco del hijo de puta, y lo digo así, de Orbán, el húngaro. Nada más. Oye, Miguel, como siempre, un placer hablar contigo, y tómate unas andaricas, que son unas lécoras para ti, por lo menos a mí. Mira, Percebes. Es más rico las Percebes lécoras. y una langostica. Yo voy a estar por ahí también en breve. Pues estaré ausente estas 2 semanas por viajes, porque aunque estoy en una situación que tengo todo el tiempo disponible, pero por fin puedo salir de este horno que también es Valencia, con la humedad más alta de toda la zona. Vente para acá, verás. Y en este sentido, pues nada, disfrutar de fresquito de vuestra tierra, de por allí. Bueno, no, la tierra de los gallegos. Yo soy asturiano. Sabes que eso de gallegos y asturianos, primos y hermanos. Ellos son los primos.
Yo me tendré que ir a vendimiar. Lógicamente. Yo a vendimiar me voy. Bueno, oye, buen viaje y buenas vacaciones y estaremos al habla cuando vuelvas. Venga, saludos. Un abrazo. Campeón. Vamos a una Saludos. tanda.